Hola fans de Bakugan, el día de hoy vamos a revisar el equipo de Marucho de las dos primeras temporadas. Empezando con, por supuesto, Preyas. Un Bakugan muy querido por todos y muy gracioso. Bueno, a mí en lo personal me encantaba bastante por su sentido del humor y cómo era con Preyas. Siempre ese sentido de cuidarlo me gustaba bastante. Es un Bakugan bastante útil para no jugar. ¿Por qué? Porque su ruleta de atributos lo hace muy impredecible y la verdad es que yo no preferiría utilizarlo, ya que no sé en qué momento puede tocarme un atributo que no convenga para nada con la carta que puse. No soy partidario de utilizar este tipo de Bakugan con ruleta, pero si ustedes tienen algún tipo de estrategia para él, bueno, ¿no? Son libres de utilizarlo. Personalmente yo no lo haría. El siguiente Bakugan con la especie de evolución de Preyas, ya que técnicamente fue un huevo que él puso, sería Preyas doble, en cuya versión de juguete salieron dos versiones, una en la que solamente está Preyas Diablo y otra en la que está en sus dos lados Preyas Angelo y Preyas Diablo. Ay, se atoró. Aquí lo tenemos. Diablo tiene 500 Gs y Angelo tiene 260. Este Bakugan sí le veo utilidad porque si lo lanzas con ese tiro de costado, sí puedes hacer que salga el Bakugan que tú quieres. Es bastante útil, bueno, yo le veo bastante utilidad, sobre todo porque de un lado tiene 260 y del otro lado tiene 500. Con ese te puedes armar una buena estrategia. Y el Diablo es como un Bakugan cualquiera, ¿no? Porque ya que solamente es un solo Bakugan. Bueno, en la siguiente temporada Marucho se encuentra con... se cayó algo. Marucho se encuentra con Elfin. Espera, vamos a hacer un corte ahí. En la siguiente temporada Marucho se encuentra con Elfin. Si no mal recuerdo, un día estaba perdido por ahí y se lo encuentra. En el caso de Elfin tenemos dos versiones. Ah, cierto. En este de acá también salió una versión sin ruleta, en la que esto es todo azul y no hay atributos. Solamente viene con el Aquos predeterminado aquí. En el caso de Elfin tenemos dos versiones. Una versión que venía con sus poder G fijo y otra versión que venía con, en vez de que cambie el atributo, aquí cambia el atributo. Igual al estilo de Preyas, solamente que esta vez es con un engranaje. No hay un interruptor. Al momento que se abre cambia atributo, pero se para atorando, la verdad. Tienen los atributos Darkus, Aquos y Ventus. Preyas tiene Subterra, Darkus y Aquos. En el caso de Elfin, como les decía, vinieron dos versiones. Una en la que cambia los atributos y otra en la que cambia los Gs. Este tiene 610, 550 y 610. Esos son sus Gs. Personalmente me gusta más esta porque se asemeja más a la serie, claro está. Y luego Elfin evoluciona a Minx Elfin luego de recibir el poder de los legendarios. Y aquí está. Como ven, tiene un bonito corazón negro en el pecho. Esta es la versión de Minx Elfin del BBT-04, pero también existe una versión del BTS-09, la cual era con unos colores más similares al del anime. Pero bueno, esto es con lo que cuento yo. Me gustaría, por supuesto, conseguir la versión más similar al del anime. Y como ven, aquí está. Tiene su gorrita de sapito clásica y se abren sus patitas. Tiene 500 de poder G y se abren sus colas. Muy bonita, la verdad. Aquí sí ya se pierde el clásico diseño de cabezones que se había mantenido desde Preyas y se mantenía hasta Elfin, pero aquí con Minx Elfin ya se pierde. En la segunda temporada también salió una especie de pre-evolución, pero no sé si considerarlo así, de una Dual Elfin. Nunca salió en la serie, pero bueno, aquí está. Es Dual Elfin. Como ven, no tiene ese patrón de cabezón, pero tiene un diseño de sapito muy bonito en la parte de afuera. Un ojo por aquí, otro, no, acá está el tornillo, pero aquí están como, aquí se asemeja a la forma de sus manos o patas. Tiene
tiene su gorrita de sapito y todo, tiene una carita. De este Dual Elfin también existe un Dual Elfin Revolution, la cual en este lado de aquí cambian los Gs y aquí cambian los atributos. Sí me gustaría tenerla, pero lamentablemente es exclusiva de Japón y es un poquito difícil de conseguir. Espero algún día tenerla. Bueno, aquí está. Este vendría a ser todo el equipo de Marucho hasta la segunda temporada. Ah, cierto, estaba olvidando la trampa Epsilon, que en un momento... esperen, vamos a buscarla. Y bien, ya tenemos aquí la Bakutina. Ahora toca buscar a la trampa Epsilon, que aquí está, pero la necesitamos en Aquos. Ok, empecemos a buscar. Ok, aquí está, eso fue sencillo. Y ya estamos de regreso, aquí está Epsilon. Vamos a sacar el Bakugan de Marucho de la carta. Y vamos a abrir a Epsilon. Es una trampa tipo pirámide, que tiene un lindo sapito en la parte de adentro, con atributos Subterra, Darkus y Pyrus. Es de mis trampas favoritas, la verdad, me gusta mucho el diseño. Ah, cierto. También tengo un Preyas de primera edición de los primeros Bakugan que se hicieron, que fueron una versión vietnamita, que es esta que está aquí. Es un B1, cambia de atributo, tiene 420 poder G. Aquí está el SSB, no sé si lo logran ver. Y de fabricación vietnamita. Es muy bonito, como ven no tiene pintura por fuera. Es solamente azul y el símbolo de atributo. Tiene el imán descubierto como en los primeros Bakugan que salieron en la serie, o sea en el dibujo en sí. Y ya está. Cambio de atributos igual que la versión final. Y ya, es muy bonito. Es igualito, idéntico. La verdad es que el plástico se siente muy bien. Es una calidad muy buena. Pero distinta a la de aquí. Me gusta bastante y lo tengo aquí como el chiquitín del grupo. Bueno, a resaltar de los diseños de estos Bakugan es que, para empezar, Preyas cuando está cerrado es como una bola muy grande. Yo pensé que el diseño no me iba a gustar por lo que la cabeza sobresalía y esto, y como que me da un poco de miedo el diseño, pero poco a poco le fui agarrando mucho cariño y ya cuando lo veía abierto me gustaba bastante, sobre todo a comparación, acompañándolo de la serie, ¿no? Que uno ve la personalidad de Preyas y como que le agarra cariño. Igual con Preyas, Diablo y Angelo. Tienen las cabezas sobresalientes, aquí se les sale un poco los cuernos, este diseño de espiral. Y aquí se ven las plumas por fuera, ¿ven? Aquí también sobresale la cabeza. En el Preyas Diablo obviamente, pero aquí obviamente porque como no hay, perdón por decir tanto obviamente, como no hay Angelo, no tiene la cabeza ahí, simplemente es una cosa azul. En el caso de Elfin sobresale su gorrita de sapo con sus ojitos. Y nada, miren, por ejemplo, es un diseño bastante similar, muy similar al de Preyas. Esa forma de abrirse y los brazos a los costados y que tenga una cabecita aquí. Me gustó bastante el diseño, ya una vez que ya le había agarrado cariño a ¿no? Y bueno, para mí Elfin ya les expliqué, ¿no? Ya aquí ya se rompe con el patrón de las cabecitas y es más una especie de dibujo dentro del plástico. Un dibujo muy bonito, la verdad. Y ya, espero que les haya gustado el video. En verdad, eso sería todo por el video de hoy. Y bien, eso sería todo por el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que esta colección te haya traído recuerdos de cuando Marucho jugaba con Preyas. No olvides que mañana tenemos un nuevo video. Y no olvides también de dejarme tus sugerencias para mis próximos videos de qué cosas te gustaría ver en este canal. También, si quisieras compartirlo, en verdad me ayudaría mucho y eso me haría saber que te gusta mi contenido. Además de que
me motivaría mucho más a subir con frecuencia. No olvides que este es el mes Bakugan y que hay videos todos los días. Hasta el próximo video, fans de Bakugan.